Hoy vamos a meternos de lleno en un mundo que a menudo parece impenetrable, el de la francmasonería. Y lo vamos a hacer siguiendo la misión de un hombre que dedicó toda su vida a intentar cambiar esta antigua hermandad, pero desde dentro. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Es posible cambiar una tradición con siglos de historia desde sus propias entrañas? La increíble historia de Saúl Alonso Zabala Ortiz es, el caso de estudio perfecto para explorarlo. Pues todo arranca aquí, en 1982. Un jovencísimo Saúl con solo 16 años se une a la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, más conocida como AJEF. Lo que él no podía ni imaginar entonces es que ese era el primer paso de una odisea que le iba a llevar décadas. Y es justo ahí, en ese grupo de jóvenes, donde se planta la semillita de su misión. Un momento de revelación que, sin duda, marcaría el resto de su vida. Vamos a ver cómo fue esto. 3 años después de unirse, en 1985, Saúl asiste a un congreso nacional, y allí se lleva una sorpresa de las buenas. Descubre algo que en su estado natal era, impensable. Resulta que en otras partes de México ya existían logias AJEF que incluían a mujeres. O sea, la idea no era para nada radical, simplemente no había llegado hasta su casa. Claro, ese conocimiento no solo le abre los ojos, es que le enciende una llama por dentro. Regresa a Baja California decidido a traer esa misma igualdad, lo que le llevó, como era de esperar, a su primer gran conflicto. Lo que él y sus compañeros proponían parecía de sentido común, pero la reacción de la masonería tradicional fue de todo menos tranquila. Se opusieron en redondo, lo que provocó, en palabras del propio Saúl, una gran rebelión y un cisma, una ruptura entre los jóvenes y los masones adultos que los apadrinaban. Y aquí, ojo, llega un detalle técnico que lo cambió todo. Resulta que AJEF, aunque estuviera vinculada a la masonería, era legalmente independiente. ¿Y esto qué significa? Pues que a pesar de la enorme presión, los masones no tenían la autoridad final para impedirles fundar logias inclusivas, un tecnicismo que se convirtió, en su arma más poderosa. Y su victoria fue brillante. A pesar de todo y de todos, lograron fundar la logia femenina Citlalmina No 2 y la logia mixta Tlacaele No 3. Esta primera batalla la ganó la juventud y la perseverancia, sin duda. Con esa victoria en el grupo juvenil ya en el bolsillo, Saúl se fijó un objetivo mucho más grande. A los 23 años ingresó en la francmasonería de adultos con un propósito clarísimo: llevar esa misma lucha por la inclusión al corazón de la orden. Su ascenso fue meteórico. Con solo 25 años, fue elegido venerable maestro, o sea, el líder de su logia. Tuvo que pedir un permiso especial, porque la edad mínima era de 33. Esto ya nos da una idea de la enorme confianza que sus hermanos depositaron en él desde muy temprano. En el año 2000 lideró su mayor intento de reforma institucional. Formó parte de una gran comisión especial para estudiar formalmente la admisión de mujeres. El resultado fue clarísimo. El informe concluyó que no había ninguna razón válida para excluirlas. Pero en un giro descorazonador, la Gran Logia simplemente ignoró las conclusiones. Tal cual, como él mismo escribió, el prejuicio y la intolerancia vencieron a la igualdad y la razón. A pesar de este mazazo, su dedicación no se vino abajo, ni mucho menos. Siguió ascendiendo y entre 2004 y 2006 alcanzó el puesto más alto en la masonería de su estado, muy respetable gran maestro. Estaba en la cima, sí, pero su objetivo principal seguía sin cumplirse. Durante este tiempo, además, vivió un momento profundamente personal. Como gran maestro, tuvo el honor de otorgar la libertad masónica a su propio padre, que también era un distinguido masón, un instante que, según sus palabras, cerró solemnemente su círculo familiar masónico personal. Tras años intentando cambiarle el sistema desde arriba y dándose contra un muro, Saúl se dio cuenta de que necesitaba una nueva estrategia. Empezó a buscar aliados fuera de su propia gran logia. Su primera tentativa fue con el Rito Nacional Mexicano, que por cierto ya era mixto. Se reunió con su máximo representante, pero cuando éste se enteró de las inclinaciones filosóficas de su grupo, quizá por su enfoque progresista o por venir de un cisma anterior, la respuesta fue literalmente un rotundo y tajante no. Se dio media vuelta y se fue, dejándolos allí plantados. Pero no se rindió. ¿Qué va? Siguió investigando, buscando por toda Latinoamérica, hasta que encontró información sobre una gran logia mixta universal en Cancún, dirigida por un tal Lino Tamayo. Le envió un correo electrónico, y ese contacto lo cambió absolutamente todo. Después de casi un año de trámites, finalmente lo consiguió. El propio Lino Tamayo viajó a Ensenada para entregarles personalmente la carta patente, y fundaron así la logia mixta Obreros de Acuarios. Tras décadas de lucha, había logrado establecer la primera logia masónica independiente y mixta en su región.
Y con esto llegamos a la culminación de su viaje, donde su vida personal y su vocación masónica se entrelazan por completo para crear su legado definitivo. Por toda su labor se le concedió el grado 33, el más alto honor, en reconocimiento a su lucha por la inclusión. Pero, y esto es muy importante, no lo hizo solo. A su lado, desde el minuto 1, estaba su esposa, Ana María Vázquez Meza, una de las fundadoras de aquel primer grupo juvenil femenino que lo empezó todo. Pasaron los años, y el movimiento que tanto le costó construir empezó a desvanecerse. La masonería mixta en Ensenada estaba casi desaparecida. Ante esta situación, Saúl y Ana decidieron que, si el sistema no se adaptaba, pues crearían uno nuevo. Y así nació su creación definitiva, la Masonería General Unificada. Un rito completamente nuevo que no solo es inclusivo, sino que también integra la sabiduría ancestral de los pueblos originarios de su tierra. Una fusión única de tradición universal y herencia local. Esto es el resultado de toda una vida. No solo consiguió abrir una puerta en un muro antiguo, sino que al final construyó un edificio completamente nuevo, con cimientos más profundos y, sobre todo, con las puertas abiertas para todos y todas. Él mismo resume su filosofía con estas poderosas palabras, que encapsulan a la perfección el espíritu de su rebelión. Lo que importa no son los títulos o las reglas, sino la conducta y las obras de una persona. Y esto nos deja con una pregunta final. La historia de Saúl nos obliga a reflexionar sobre qué es lo que realmente sostiene a una tradición. ¿Son las normas escritas hace siglos o es la integridad de las personas que luchan por hacerla más justa y más humana? La respuesta quizás se encuentre en su extraordinario viaje,